Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 1, versículos 29 a 34. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de un texto maravilloso. Vamos a meditar sobre Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Es el testimonio de Juan Bautista. Vamos a concentrarnos en la última línea del texto. Es el versículo 34 y dice: Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Qué versículo! Vamos a ver, vamos a retroceder como siempre hacemos y vamos a detenernos en el tiempo en el que Dios mismo llama al pueblo de Israel para ser sus testigos. Esto lo encontramos en Deuteronomio, lo encontramos muchas veces antes, pero este es el texto más famoso, digamos. Es el Shema Israel, un texto que debe impactarnos porque es algo que debemos vivir diariamente. Y el Señor dice: escucha, Israel, escucha. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que estas palabras que yo te dicto hoy estén en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en casa, al salir del camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás a tu mano como un signo y servirán de recordatorio ante tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portones. El Señor le dice al pueblo de Israel: yo necesito que tú seas mi testigo ante las naciones, que el mundo sepa que hay un Dios que está vivo, que hay un Dios que los creó para amarlos. Y luego, más explícitamente, después de tantas veces que el pueblo de Israel falló, el Señor vuelve a repetir y vuelve a repetir y vuelve a repetir, y lo encontramos en el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10. Dios dice: ustedes son mis testigos y mi siervo a quien he elegido para que me reconozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Ante mí ningún Dios fue formado, ni existirá después de mí. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Yo mismo lo anuncié, yo salvé y lo hice oír y no había entre ustedes ningún otro. Ustedes son mis testigos. ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Israel? Naaseh veneshma. Encontramos esta respuesta muchas veces en el Pentateuco, es: haremos y escucharemos. Y siempre me conmueve la respuesta del pueblo de Israel porque primero es naaseh, primero haremos y escucharemos. Es decir, primero haremos porque creemos en ti y después escucharemos y entenderemos. Muchas veces no es claro, no es concreto lo que el Señor nos pide. Podemos escucharlo en la distancia, muchas veces cercano, pero no entendemos. Y el pueblo de Israel nos da la clave. En este momento ellos dicen: primero haremos porque creemos y después escucharemos. Y ahora repetimos las palabras de Juan el Bautista que dice: aún mejor, yo he visto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy testigo y por eso mis acciones, en mi actuar, en lo que yo hago, en la misión que ahora llevo, es evidente que he visto, que por eso creo y entonces hago. Este debe ser nuestra realidad: hacer testificar que Jesucristo es el Cordero de Dios
que vino a quitar el pecado del mundo y debemos evidenciarlo en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro sentir, en nuestro expresar, en cada cosa que hacemos, ser testigos de que hemos visto, hemos conocido en el sacramento, en el santísimo sacramento del altar, hemos visto el cuerpo de Cristo, hemos conocido su acción en nuestra vida y ahora debemos ser testigos. No tiene ningún sentido que contemplemos el sacramento, ¿sí? Que contemplemos a Cristo vivo y luego salgamos de la iglesia como paganos a decir Dios está en el templo y fuera ya no. No sirve de nada, es lo que hizo el pueblo de Israel. Estaban en el templo y hacían todos los ritos para santificarse, pero luego salían y se olvidaban de Dios. Eso es ser pagano. No seamos paganos. Contemplemos a Cristo de Eucaristía, comamos a Cristo de Eucaristía y luego testifiquemos como lo hizo Juan el Bautista. Hemos visto y hemos creído. Y por eso actuamos como actuamos. Dios nos llama a ser testigos de que Él es un Dios que nos ama, nos llama a ser luz de las naciones y nos ha dado todo lo que necesitamos para hacerlo. No desperdiciemos este momento, no desperdiciemos esta oportunidad, no seamos necios en no testificar lo que por gracia se nos ha dado, con tanto cuidado, con tanto amor. No dejemos de testificar a un Cristo que vive, a un Cristo que nos llena en cada actuar, en cada situación de nuestra vida. Nuestro encuentro semanal se llama Encuentro con Cristo. Por eso el tema de hoy es particularmente significativo. En la carta a los Hebreos leemos: en distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. Dice, en distintas ocasiones y de muchas maneras. Está hablando de toda la realidad como obra de la Santísima Trinidad a través del Verbo Divino. Y de todo el Antiguo Testamento que se nos presenta ya como historia en la que Dios comunica su palabra. Aquí encontramos una maravillosa condescendencia de Dios, que podríamos decir, habla en nuestro dialecto. Esta condescendencia de Dios se cumple en plenitud con la encarnación del Verbo. La palabra eterna, la misma que se expresa en la creación y se comunica en la historia de la salvación, se ha convertido en la persona de Cristo en un hombre, de carne y hueso, nacido de una mujer. No estamos hablando ya de un discurso con conceptos o normas, sino de la persona misma de Jesús. Su historia única y singular es la palabra definitiva que Dios dice a la humanidad. Así se entiende lo que dice el Papa Benedicto. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Se trata de una experiencia viva, de un encuentro personal con Jesucristo. No de entender ideas, creer verdades, cumplir normas, sino de establecer una relación íntima con Jesucristo. San Juan, que fue testigo ocular, dice: hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra eterna se ha hecho asequible, tratable, pequeña, tan pequeña como para estar en un pesebre. Se ha hecho niño para que la palabra esté a nuestro alcance. La palabra divina no solo se puede oír con palabras humanas, no solo tiene una voz, sino que tiene un rostro que podemos ver. Jesús de Nazaret.